¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Hoy estamos muy contentos porque nos visita, alguien que no nos visita porque ya de la casa, nuestro querido Francisco Álvarez, cariñosamente Franchi. Hola, Franchi. Bienvenido. Espérate, está degustando su café. Ya, ahora sí. Exquisito café. ¿Qué marca ese café? Estamos encantados con este café. Yo estaba preguntando porque me gustó. Está un poquito fuerte. Yo compré una greca eléctrica y ahora puedo hacer 2 grecas. El mío es Cora y uno es Santo Domingo. El mío es Cora. Es bueno ese. Tú lo trajiste. A ver. Era momento de cambiar. Café Cora. Es para ver cuál patrocinador llega primero. Dante se acuña cuando era muchacho. Señores, gracias por sintonizar. Feliz Semana Santa a los que se van. Nosotros los quedados lo vamos a pasar bien como quiera. Tranquilo. Y no hay piscina este año. No, pero aquí no todos estamos quedados porque Iván bajó de su loma, ¿no fue? Porque yo lo hice previo. Eso es lo que hace la gente pre-Semana Santa. Sí, pero aprovechando Semana Santa, Iván, en Brands Avenue, que nos trajeron, literalmente empezando a grabar, nos trajeron lo que tanto pedimos, los poloches blancos. Los una Psycho Bunny blanco. Que surtió efecto, señores. Llegaron nuestros poloché Psycho Bunny blanco. Recuerden que ahora para Semana Santa vayan a buscar sus bañadores también. Pueden hacer sus pedidos en www.brandsavenuerd.com, marca Psycho Bunny, Diesel y nuevos modelos que han llegado. Así que recuerden que Brands Avenue es la tienda para jóvenes y adultos, caballeros. Pero no solamente Brands Avenue está dando. Farmacia Medicar GBC, por la compra de $1,000 en medicamentos en las sucursales, se lleva un botiquín totalmente gratis, equipado con... Importantísimo ahora. Pero por supuesto. De hecho, que es una dentro de las regulaciones de los vehículos, claro, usted tiene que tener un botiquín. Sale mejor ir a comprar allá entonces. Sale mejor ir a comprar a Farmacia Medicar GBC, que es la farmacia de todos, absolutamente todos los dominicanos, y que además tenemos aplicación. Y una pregunta, ¿va a tener descuento durante Semana Santa? ¿O no? 20% de descuento en las compras en las farmacias. Eso es inamovible. Y un 10% en las compras a domicilio. Cuando descarguen la app, hay algunos descuentos especiales en algunos fármacos que solamente aplica por la aplicación. Está para Android y para iOS. Para Android y iOS. ¿Tú sabes qué debieran meter en ese botiquín para Semana Santa? ¿El qué? Un IQOS. Para que no sean tan desagradables en los viajes de Semana Santa, de que fumando cigarrillos Te digo algo, el que fuma cigarrillo en una casa debería pagar más. ¿En una casa? El que fuma cigarrillo en la casa que alquilan los grupos para Semana Santa debería pagar. Lo alquilan en la villa, póngale el doble. Primero afecta la salud, no solamente suya, sino la de los demás, aparte del mal olor que provoca un cigarrillo tradicional. Y esos dientes dañados. Ay, muchachos, no, señores. Los que estén fumando, por favor, pasen a AICO para los que no fumamos poder sobrevivir. Ahorita AICO nos contrata a nosotros, tanto que lo mencionamos. Así literal. Porque esto es orgánico. ¿Qué tenemos, señores? Franchi, gracias por acompañarnos. Señores, literalmente hace 8 días yo le dije a Franchi, óyeme, todavía el programa tiene mucho que no pasa por allá y casualmente hoy se dictó la medida de coerción y yo creo que ya hemos venido hablando sobre este caso. Yo creo que todos aquí, esto va a ser más bien un Q&A
con Franchi. Totalmente. Y si me permiten, yo tengo la primera pregunta. ¿Qué? ¿La puedo hacer? Dale, primera pregunta. No, pero dale contexto. Pero vamos a darle contexto. ¿Qué nuestros pasó hoy? ¿Qué escuchas. pasó hoy? Bueno, sí, De que- Fran da contexto y yo la Pero, pregunta. porque- pero eres tú que tienes que darlo. No, pero- es tu turno. Fran hoy. es abogado, que de contexto. Yo hago la pregunta. Hoy finalmente se dio la decisión de la magistrada Kenya Romero en lo que en Muy la mal dura, llamada Romero. Operación Calamar, en la cual los principales acusados por el Ministerio Público han sido Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, entre otros miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y también personas que no están vinculadas a los partidos, pero que según el Ministerio Público estaban involucrados en dos esquemas, supuestos esquemas, para defraudar al Estado. Uno en torno a las expropiaciones de terrenos, que se hacían pagos para luego convertirlo en donaciones de campaña, supuestamente. Y el segundo en unos cobros de extorsión a las bancas de apuesta que están en condición de ilegalidad, que también involucra, de hecho, porque vi antes de llegar aquí que se iba a hacer, involucra a Gori Moya, Claro. un diputado El del Ministerio Partido Público va a Revolucionario solicitar Moderno. un juez especial. Va a solicitar una jurisdicción especial porque por su condición de diputado le toca. Entonces, hoy se dictó la medida de coerción luego de varios días y muchas horas de conocimiento de la medida, en la que finalmente se dictó prisión preventiva por 18 meses a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero, prisión domiciliaria a Gonzalo Castillo, y al resto se le dio distintas medidas que varían desde impedimento de salida y garantía económica. Creo que a todos los que no están en prisión preventiva les dictaron garantía económica, y a los demás algunos impedimentos de salida, a otros presentación periódica y a otros solamente la garantía económica. Creo que hay algunos que estuvieron así. Entonces, ahora, a la hora que estamos grabando, esto salió hace un par de horas, o sea que Calientito. está caliente el tema. Ok, gracias, Fran. Bueno, como ustedes saben, yo personalmente me siento un poco sacudido por la decisión de hoy, pero ya no voy a mencionar más que yo entiendo que José Ramón Peralta es un hombre con valores. Trabajé con él por 8 años, creo que un hombre serio. No lo voy a volver a mencionar, aunque ya lo mencioné. Y quiero preguntar a Franchi con toda la objetividad posible, y ya que Franchi es, el que lo conoce sabe la calidad de abogado que es. ¿Por qué José Ramón Peralta le dictaron 18 meses de prisión preventiva cuando todos podemos ver que no hay ninguna prueba de que él estaba en ese entramado? Incluso tengo entendido que las personas y los que se han declarado culpables no lo han nombrado a él, salvo el delincuentazo, Francisco Pagán, que está en 2 casos, ¿verdad? Sí, en el antipulpo y en Si me podría ayudar Franchi ahí y ojalá que me pueda convencer de por qué él está ahí, porque quizá me sienta un poquito mejor. Bueno, mira, lamentablemente nosotros tenemos que partir de lo que debería ser, que entonces genera una depresión social de lo que estamos teniendo lamentablemente desde hace un par de años en nuestro país. Todas las personas que estaban siendo juzgadas y que fueron juzgadas el día de hoy son inocentes. Eso hay que decirlo y suena, todo el mundo lo está diciendo, está de moda, presunción de inocencia, presunción de inocencia. Se ha cualquierizado tanto la presunción de inocencia que todo el mundo ahora lo quiere decir para sonar objetivo y luego entonces dar una puñalada a la persona a la cual se están refiriendo. Yo como abogado siempre he tenido o me he ido del lado de algunos juristas reconocidos que hablan de algo que se llama el estado de inocencia, no la presunción. Porque el estado de inocencia permite entender todavía mejor de lo que nosotros estamos hablando, y es que hasta que no haya una sentencia condenatoria irrevocable, a esa persona no es que hay que presumirlo inocente, hay que tratarlo como tal. De ahí es que nace una de las excepciones más horribles que hay al derecho a la libertad, que es un derecho absoluto y constitucional, que es la prisión preventiva. Que es tú decirle a una persona, mira, yo sé que tú eres inocente, yo sé que lamentablemente yo te estoy investigando por X o Y razón, pero tú vas a tener que esperar que yo investigue tú estando preso. Cuando tú oyes eso, que lo pongo con un ejemplo muy ilustrativo, tú tienes que entender cuáles son los derechos que se están eliminando o modificando o limitando para ver entonces por qué, y yo voy a coincidir contigo al final, yo pienso que ninguna de las personas que fueron afectadas por esa medida de coerción debieron serlo. Número 1, la libertad es un derecho y una garantía que le ha costado demasiado a la sociedad mundial
no dominicana, al mundo, capitalizar. Número 2, la institucionalidad que se genera a través de los tribunales es algo que debe ser la institucionalidad judicial. Lo que trae al plano es una garantía adicional para todos nosotros los ciudadanos de que cuando hay una discusión se va a discutir en el mejor lugar. Que no es Dante que va a decidir si algo pasa o no, o Iván o Fran o Francisco o alguien, sino que quien va a recibir esa solicitud, esa discusión, va a ser una persona que está preparada para eso. Y número 3, que la sociedad va a ser lo suficientemente madura para entender que todo lo que se dice a favor o en contra influye. Voy a responder tu pregunta ahora, luego de ese mareo. Excelente preámbulo. No, mareo no. Yo creo que... Eso fue un strike. No, mira, yo creo honestamente que cuando nosotros nos vamos, y yo como profesor es algo que trato siempre de que mis estudiantes lo entiendan, cuando nos vamos a cuáles son las razones de por qué a una persona tú le vas a quitar su libertad siendo inocente, yo creo que en este escenario ninguna de ellas se verifica en ninguno de los imputados que fueron afectados por eso. Hay que ver la decisión íntegra, que no la tenemos, a este momento no la tenemos. Y ahí es que la magistrada va a hacer su justificación. El detalle completo. Y pudiera ser que haya una que nosotros no conocemos, porque primero fue a puerta cerrada. Segundo, solamente estábamos viendo lo que tuiteaba un abogado. Félix Portes. Y tercero, nosotros no sabemos cuáles pruebas se depositaron más allá de las que se socializaron. Ahora, son muy pocos los escenarios de este caso y de los otros casos. De ese tipo me refiero, donde yo he podido encontrar real y efectivamente una causa que sea tan fuerte para destronar esa libertad y entonces imponer una prisión preventiva. Y le voy a poner un ejemplo. Si a mí me encontraron en mi oficina una investigación de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Valores, un documento de la Procuraduría, señores, eso se vive filtrando. Nosotros estamos en grupo de WhatsApp donde a cada rato llegan esos documentos. Claro. No hay que ser un gran experto, ni un espía, ni tener unos tentáculos para poder tener esos documentos. Es que ellos mismos han dicho que hay problemas de filtración. Se han creado incluso discusiones públicas entre diferentes organismos y diferentes instituciones donde se ha admitido el tema de la filtración. Entonces, si yo me meto ahora mismo en mi celular, probablemente yo voy a encontrar 2 o 3 documentos, entre comillas, privados, de investigaciones que nunca llegaron a nada y están ahí. Entonces, eso no puede ser un baremo a ser utilizado para decir una persona tiene control de la investigación y puede influir. Número 2. Y ojo, Franchi dice eso porque a José Ramón Peralta en el allanamiento le encontraron según dice el Ministerio Público, unos documentos que eran de la investigación y que, según el Ministerio Público, él solo podía tener acceso si estaba, digamos que interfiriendo en la investigación. Esa es la teoría del Ministerio Público. Entonces, número 2, destrucción o posibilidad de destrucción de prueba, que es un corolario del control que uno pueda tener sobre la investigación. El Ministerio Público tiene X tiempo investigando, no sé cuál es el timeline exacto, porque cada imputado tiene uno distinto. En el caso de Donald Guerrero, estamos hablando de 2 años y 8 meses a partir de la primera citación. Esas son discusiones técnicas que no vale la pena tener aquí, porque tú puedes buscar 10 abogados que te van a decir 10 cosas cada diferentes. uno te va a decir algo Ahora, distinto, sí. El punto de partida, que no lo vamos a discutir. Unidos son ustedes los abogados. No, lo que pasa es que el abogado, como dicen, a según sea, ve algo según distinto. el marco de la pedra. Entonces, independientemente de eso, que no vamos a discutir cuál es el punto de partida, nosotros sabemos que hay personas que ya tienen toda su vida escudriñada, que ya fueron desnudados judicialmente y que técnicamente no tienen forma de destruir nada. Por ejemplo, yo puedo tener en mi casa el documento con el cual me van a condenar, pero si ya a mí me allanaron, si ya a mí me retuvieron, si ya ese documento pasó a... O si yo mismo lo aporté en algún tipo de... O si yo mismo lo aporté, o sea, un documento público, yo tengo que desmontar eso. Y nosotros tenemos una mala práctica aquí, o nos hemos acostumbrado a entender que es el imputado que tiene que defenderse. Y no es así. Oye, ¿cómo debería ser un juicio penal de este tipo? El imputado se para bueno, a lo que me están oyendo en audio, se para y se agarra la mano y mira para adelante y se queda serio a ver qué van a decidir. Y su contraparte, en este caso el Ministerio Público, comienza a narrar lo que es su teoría del caso, apoyado en pruebas. Luego de que ese baile acaba, el imputado tiene que ver si se demostró algo que él debe entonces, y lo voy a decir de manera ilustrativa, no técnica, desmontar. O sea, el Ministerio Público te dice, yo tengo una foto tuya donde tú te robaste ese mango. Entonces ahí el imputado dice, tú ves,
de eso me tengo que defender. No, es que ese mango a mí me lo regaló Dante. Claro. Es el mismo mango que se robaron. Sí. Es amarillo y estaba maduro, pero no es el mismo. Mira que yo tengo una foto de Dante dándome. Uh-huh. Ahora, hasta que eso no pasa, el imputado se puede quedar callado porque la batalla es de allá para acá. Uh-huh. La presunción de inocencia, o como me gusta, el estado de inocencia, es tan fuerte que el imputado se pudiera quedar callado. Y si la labor de su adversario no es lo suficientemente proactiva y perfecta, ese hombre se debe ir para su casa sin nada. Sí. Ahora, es el juez quien quita. El juez debe decir, wow, esa labor del Ministerio Público fue tan perfecta que yo a ti te voy a quitar tu libertad. Uh-huh. Ahora, nosotros estamos ahora mismo en un escenario, y por eso vimos tantas declaraciones de tantos abogados, donde ya estamos alérgicos, estamos con temor, estamos reaccionarios, porque cada vez que venga un abogado, ¿qué es lo que están diciendo? No, él tiene arraigo, él tiene empresa. Cuando es lo que tiene que ver primero, qué es lo que van a demostrar de aquel lado y después ver si se tiene que defender o no. Que aquí hay un tema, Franchi, porque de momento la República Dominicana pasó por un sueño y un letargo enorme. Y de 3, 4 años para acá, como que de momento todos nos despertamos y somos periodistas, somos abogados y todos como que manejamos empíricamente todos los subterfugios y todos los pronunciamientos. Mírame a mí, estoy escuchando, pronunciando de que subterfugio y todos esos temas. ¿Cómo comenzar a educar a la sociedad para que, por ejemplo, mucha gente que entiende y cree que una medida de coerción es, vamos a celebrar de que por fin cayeron ya los delincuentes? Una pena anticipada. Como pasó el domingo, que había una marcha de las camisas azules, marcha verde. Y los discursos que se pronunciaron ahí, cuando ni siquiera había una sentencia de la juez, un dictamen de la medida de coerción, esa gente estaban hablando de que esos delincuentes que por fin lo atraparon. ¿Cómo desde la labor tuya como abogado poder comenzar a educar a la población de que entendamos qué es cada proceso? Pero discúlpame que te interrumpa. Yo creo que si hay alguna gente que quieren que metan preso, por ejemplo, sea quien sea, ya sea porque son de partido opositor o lo que sea, y le dictan 18 meses de coerción, es una razón de ellos para celebrar, porque son 18 meses. Mira, eso que dice Julio, muy, muy curioso porque lleva más o menos por ahí. La libertad de expresión es un problema, pero hay que respetarlo. Uh-huh. Oye, porque yo digo que es un problema, porque la línea entre libertad y libertinaje es demasiado sutil. Uh-huh. Y nosotros constantemente, a veces hasta con nuestros amigos, nuestra familia, la cruzamos sin darnos cuenta 20 veces. Uh-huh. Como dice Julio, tú te puedes poner contento porque el equipo contrario perdió. Tú puedes celebrar lo que para otra persona es una gran catástrofe. Ese es tu derecho, entre comillas. El problema viene cuando tú movilizas para hacer o presionar o ejercer algún tipo de influencia en las personas que están llamadas a ser imparciales. Uh-huh. Y ahí tú me preguntarías, ¿tú quieres decir que la magistrada coge presión? Mira, primero los magistrados son humanos, somos como nosotros. Claro. O sea, tú puedes ser la persona, la persona más imparcial del mundo, pero nosotros estamos viendo en esta época de la posverdad la consecuencia empírica del razonamiento social. O sea, aquí hay personas ahora mismo que no pueden salir a un restaurante y son inocentes y también. Sí. Son personas que a veces cruzaron un trayecto jurisdiccional, salieron ganadores y no pueden ir a un restaurante. Ponle el nombre el senador de San Juan, por ejemplo, Félix Bautista, que se escenificaron varios momentos de malos ratos saliendo de restaurantes y le voceaban y le decían de todo. Entonces, ante una sociedad que te reprocha, no obstante tú hiciste lo correcto, que es ir a la justicia y ganar o perder, lamentablemente hay una presión que se mantiene viva y que nosotros no podemos ignorar. La número 2, los que estamos viendo esto desde las gradas en el sentido social, uh-huh, lo que no fuimos a una marcha azul o como sea que se llame eso, tenemos que preocuparnos de que se esté vendiendo, por ejemplo, la imposición de una medida de coerción en el plano social como una gran victoria para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos algunos casos que si vemos cómo comenzaron y cómo están al día de hoy, nos podemos sentir mal. Y normalmente nosotros agarramos y decimos, al Ministerio Público se le cayó tal caso. Pero no es así. El caso corrió su camino normal
El problema es la expectativa que a la sociedad se le metieron. Es que nunca estuvo tan blindado como se vendió. Pero es que es el tema. Yo cada vez que oigo esa expresión, que no se la vamos a acuñar al Ministerio Público porque ya también los abogados privados lo están utilizando. Bueno, pero era la marca de ellos con todos los casos. Pero mira que lo que pasa, yo puedo tener un caso blindado y cuando yo voy al juzgador, el juzgador decide que no, por X o Y razón, hasta por tecnicismo. O sea, que el caso esté bien no quiere decir que vaya a salir bien. Y eso es un tema procesal. A veces me pueden impugnar una prueba que yo la obtuve de manera irregular, que ese video yo no tengo una certificación de que fue de esa cámara y de esa memoria USB que se sacó, y la prueba estaba, pero se desecha. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a los tribunales, tenemos que tener cuenta, los abogados, de cómo vamos a vender el caso en los medios, y más cuando son abogados con plataforma, como por ejemplo el Ministerio Público, que yo, con muchos amigos que tengo allá en la Procuraduría, siempre he sido muy crítico del uso de las redes sociales o de la prensa para vender un caso cuando todavía no es un caso. No, comenzando con el uso de los nombres. Sí, pero ahí va a decir la filtración algo, de información. porque tú comenzaste hablando del caso Calamar. Sí. Y aquí se ha discutido mucho a raíz del caso de Alexis. El pulpo. Que no le llamemos pulpo. Es el tema. Es que lo que pasa... Es que yo lo que pasa. Cuando tú estigmatizas a un ciudadano que todavía es inocente con un nombre ilustrativo y para nada bonito, como por ejemplo un animal o un molusco o lo que sea, que cuando tú te lo imaginas, tú no te estás imaginando un ave bonita, un pulpo. No un animal que tiene tentáculos, que hace cosas y eso. No, y se llama pulpo ahora. Eso es lo que te iba a decir. Sí. ¿Qué hizo la defensa técnica de Alexis? La defensa técnica de Alexis, me parece que es mano del doctor Carlos, agarró y dijo, no, pero espérate, yo le voy a pedir a este juez que me le quite de la... Porque decía así el expediente. ¿No fue la Diana Alain? No. Decía así el expediente. Decía caso pulpo. ¿Tú sabes lo que es? Tú ir a un tribunal y tú tienes que, en vez de tú pedir, dame el número 34, dame el pulpo. ¿Qué es eso? Nosotros no estamos en una pescadería. Entonces, a raíz de eso... Iba a preguntar justamente eso. ¿A qué viene que todos los nombres sean relacionados al mar? El caso del coral. Eso nada más lo va a saber. Calamar. Eso no estrategia de comunicación. No, eso nada más lo sabe el Ministerio Público, Sí, que hay que elegir esos nombres. Los nombres se utilizan tanto en el sector privado como en el público para tú identificar un expediente de una forma práctica. Sí. Pero cuando tú lo judicializas, eso decidió el magistrado, no me acuerdo el nombre ahora, pero el que en el auto de apertura del caso de Alexis. No. En el auto de apertura del caso de Alexis, se decidió quitar del cartel del expediente el nombre pulpo. Y la justificación fue porque eso viola los derechos de la persona. Del imputado principal. Pero cuando hablamos del caso en sí, o sea, el caso Calamar, porque tú no estás diciendo que fulanito Calamar. Porque solamente se permite o se debería permitir cuando tú tienes un alias. Si tú te llamas Iván, alias El Calamar, tu caso va a decir a sí mismo, porque eso es parte de la nomenclatura procesal. Cada vez que tú tienes un alias, se pone Iván y entre comillas entre paréntesis El Calamar. Okay. Pero cuando es un nombre con el que te están bautizando procesalmente, eso está mal, porque se te está adjudicando a ti una condición que tú personalmente nunca recibiste y con una connotación para mí tremendista y que no es un beneficio para el imputado, porque tú nunca has escuchado un nombre de fulano el inocente. Le estamos poniendo nombre ilustrativo, como por ejemplo el Calamar, que ya este caso se llama el Calamar. Ya toda esa gente son parte del caso Calamar. Claro. Mira algo, volviendo a la pregunta inicial de Julio. Yo pienso que la única manera en la que se podía considerar la prisión preventiva en este caso que se emanó hoy la decisión era si se incluía a José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo. Obviamente, ex post es que puedo decir eso porque antes yo no sabía ni siquiera que ellos estaban siendo mencionado o involucrado en esto. Y lo digo así porque si en este caso solo estuviese Donald Guerrero y los demás que han sido investigados, que salió el documento aquel donde estaban todos los nombres, las empresas, etcétera, etcétera, la población misma hubiese dicho, ven acá, tú tienes 2 años investigando a estas personas, tú sabes todo lo que han hecho, ellos se sabían investigados, pudieron haber destruido cualquier documento, haberse involucrado con un testigo, lo que sea. Pero es una pregunta. ¿Por qué tú le vas a dar la prisión preventiva? Sin embargo, tú metes a José Ramón Peralta, metes a Gonzalo Castillo, los cuales tú no habías citado hasta el momento en el que decidiste apresarlos. Que no es un requisito, que eso es otro. No, ahí que voy con que tú me expliques. Yo he escuchado muchas veces en la prensa, nunca lo citaron, eso no es un requisito. El Ministerio Público tiene que citar. Ahí que voy con que tú me expliques. Que eso fue también José Dantes, atiende.
Espérate, porque ahí va la pregunta. O sea, tú metes a José Ramón Peralta y metes a Gonzalo Castillo, a los cuales tú no has investigado presuntamente sobre esto, presuntamente, pues no lo has citado. Y entonces eso es lo que tú me presentas al tribunal de la jueza como razón para dejar preso preventivo a alguna persona. Mira, no, es que hay investigaciones aquí que yo no he hecho de gente que tiene mucho poder y de hecho tienen documentos en su casa de esta investigación que ya tú has dicho que en realidad son documentos que estaban rodando. No, pero mira lo que yo creo. O sea, lo que quiero decir es si esa no fue la intención del Ministerio Público al meterlo a ellos dos. Eso solamente lo saben ellos, pero yo no creo. Oye, ¿por qué? Número uno, este caso ha sido muy particular por 3 elementos, yo diría. Primero, los imputados principales tienen un perfil conjunto que nunca antes se había visto. Perfil político muy alto. En un ambiente convulso políticamente hablando, que también es una realidad objetiva. Nosotros sabemos que había un tema que orbitaba lo procesal, pero tenemos 2 personas que nunca habían sido citadas y que la defensa inicial de las personas que lo apoyaban partía de que como ellos nunca fueron citados, había algún tipo de daño procesal vinculado a su involucramiento en el expediente. Y vamos a partir aclarando eso. Número uno, el Ministerio Público no está obligado a citarte. Te cita si cree que tú tienes algo que aportar a su investigación y se le da su gana. Lo correcto es, obviamente, en una investigación saludable, la mejor investigación que se haya inventado el universo, es que él escuche a todo el mundo, que te citen, que te pregunte, y si tu respuesta no lo satisface, bueno, pues tiro para adelante. Ahora, cuando el Ministerio Público entiende que tiene los presupuestos suficientes para decir que tú eres culpable y te necesitas retener por la razón que fuera, por ejemplo, porque cree que tú te vas a fugar, o para poder hacer un allanamiento, eso pasa mucho con personas, por ejemplo, que tengan poder bélico, los militares. Óyeme, un militar que tenga bajo su mando 3 o 4 personas armadas, tú no puedes allanarlo así como que, o sea, es un temor racional. Tú decís, déjame primero retenerlo para poder entonces hacer mi allanamiento. ¿Cómo neutralizarlo? Entonces, cuando nosotros tenemos un Ministerio Público que decide eso, ellos están en la total libertad de entender eso y de hacerlo y ejecutarlo de esa forma. O sea, no es verdad que tú tienes que estar citado para que se solicite una orden de arresto y que eventualmente te arresten y te allanen, que son cosas diferentes. Ahora, partiendo de ahí, el hecho de que esté o no esté un imputado, entre comillas, no va a influir tanto como tú dices, porque no es verdad que el hecho de que se involucre, por ejemplo, a José Ramón Peralta va a influir en la prisión preventiva que se le imponga a Donald Guerrero. Salvo que entendamos que lo que se quiere vender es un entramado, con unos calificativos que no voy a repetir, que usó el Ministerio Público en la prensa, que generan entonces un ambiente, yo diría, de tenebrosidad y de peligro vinculado a ese esquema, y que en base a eso ellos vayan a decir, ellos pueden influir en la investigación porque tienen un gran poder, que fue lo que hicieron, por ejemplo, con Cáceres. A Cáceres le decían, Cáceres tiene tanto poder que él fuera, no va a dejar que nosotros investiguemos. Y yo no estaba de acuerdo con la prisión preventiva de Cáceres, pero para mí la justificaron bien, ya es un tema del juez. Claro. Porque aquí a la gente se le olvida que el Ministerio Público pide, pero no decide. No decide. Entonces, al final, todos nosotros vamos a ver lo que los jueces fallan. Yo puedo como parte, y el Ministerio es una parte, decir tal cosa. Y el juez que tiene que evaluar lo que se le está pidiendo y decidir de acuerdo a eso. En el caso tuyo, yo me acabo de preguntar, Iván. Permiso, gracias por introducirme, Dante. Que él va a hablar de los tacos de Jenny Berenice, que él va a hablar. Hablando con personas que no tienen nada de conocimiento en profundidad con temas jurídicos y judiciales. Y lo que dicen, lo extraño de todo esto, y creo que esto puede servir también como una plataforma educativa, ¿no? O sea, ¿por qué, siendo el meollo del asunto de todo este entramado, que los esquemas que habían para generar recursos para una campaña y que el candidato era Gonzalo, de los 3 miembros del comité político del PLD, el que queda fuera... Dos, solamente había 2. Donald Guerrero no es miembro del comité político. Perdón, pensaba que sí. Okay. Quien queda fuera justamente es el candidato. Entonces, como que, a ver, todo esto era para la candidatura de Gonzalo Castillo, bueno, y el que queda fuera justamente, o bueno, fuera no, que en la medida de coerción de detención domiciliaria es hacia el ex candidato. Antes que tú respondas, Franchi, mira cómo se ha tratado la prisión preventiva, que el otorgar una prisión domiciliaria se ve como un triunfo. Totalmente. Porque todo el mundo entiende que todo el mundo es prisión preventiva y punto. O sea, claro. La verdad es que eso que el Ministerio Público... No, lo que quiero decir es que el Ministerio Público y la jueza Kenya Romero, lamentablemente, el comportamiento en los casos anteriores le han ganado esto. Que la gente diga, no, todo el mundo va para prisión preventiva. Digan lo que digan. Lo que pasa es que, y ustedes como abogados saben, no es lo mismo tú tener un defendido que tú tengas que ir a Najayo 2 veces a la semana a sentarte 3 horas, leer un expediente con un calor, con un abaniquito KDK,
que tú ir a la casa del defendido. Bueno, pero esas no son las razones por las que Gonzalo Castillo le dan prisión domiciliaria. No, pero lo que quiero decir... A Castillo le dan prisión domiciliaria por una razón política. No, Pero- yo no creo que sea por una razón política, porque decir eso sería asumir que la magistrada entonces tomó Está una claro. La decisión es, política. Eso él ya implica- tomó una decisión política. Yo no, en el juicio. yo no estoy de acuerdo, creo- yo no estoy de acuerdo con retráctate. eso. Retráctate. No, pero No, vamos a dejar que Retrato Franchi como una decisión explique. política. Vamos a dejar mira, que Franchi explique. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque Irrespetuoso. los imputados tenían condiciones distintas. Número uno, Gonzalo Castillo no había sido investigado, por lo menos públicamente, por nada. Digo públicamente porque José nunca- Ramón Peralta tampoco. No, estoy hablando de Eso Gonzalo. confirma lo que yo digo. Gonzalo era una persona para el Ministerio Público foránea que se interesa a raíz de unas informaciones que recibe, lo investiga en una investigación soft, una investigación suave de no te jalo, no te llamo, pero está investigándolo, y decidió que por lo que entendió que él recibió debía ser investigado en prisión, y por eso pide 18 meses. Donald Guerrero sí tenía desde hace muchísimo tiempo una investigación abierta, había sido llamado y habían incluso interacciones documentales, cartas que se mandaban, instancias que se depositaban. Hubo, por ejemplo, un incidente procesal buenísimo desde el punto de vista académico de la carpeta fiscal, donde él le dice a doña Miriam, enséñame la carpeta, Claro. doña Miriam dice, enséñasela, no sé al final en qué quedó eso, pero ya ahí sí había un coqueteo judicial, extrajudicial, y José Ramón Peralta se habían en su momento filtrado también de esas documentaciones que se filtran que... Pero no la mencionaban a él. No, pero estoy diciendo que ya sí había una presunción de que él probablemente estaba haciendo también un punto de Investigado. interés, No, pero no recuerdo ningún documento relativo al caso Donald Guerrero. estamos hablando en general. ¿Dónde se- claro. no, pero es que este no es el perdóname. caso de Donald Guerrero. Perdóname. Este pero- no es el caso de Donald Guerrero. Bueno, dejó de ser el caso de Donald Guerrero en el momento No. que entraron a José Ramón Peralta Es y que- a Gonzalo. Bueno, más a José Ramón Peralta que a Gonzalo Castillo. para ser sincero. Óyeme, José Ramón Peralta no había sido investigado oficialmente. Donald Guerrero sí y Gonzalo sí. Gonzalo no. Cuando tú tienes esos tres escenarios, tú tienes diferentes puntos de vista, porque cuando el juez va a decidir que te va a imponer, tiene que verte a ti de manera particular. Tú Claro, puedes ser totalmente. parte de la cosa nostra y eso no importa, entre comillas, obviamente entre comillas. Entonces, tu pregunta es, ¿por qué Gonzalo se va para su casa y los otros dos no? Gonzalo probablemente no solamente probó que el arraigo que él tenía era suficiente, sino que también demostró que él no tenía forma alguna de influir en la investigación. Y me acuerdo que, lamentablemente, en la dialéctica que se estaba publicando en los medios, supuestamente proveniente del Ministerio Público, se había hablado que a José Ramón Peralta le habían encontrado perfiles de jueces, documentos de algún organismo de investigación, que supongo eran del gobierno pasado, ni siquiera de ahora, y que cualquier persona podía tener, porque hasta yo tengo mi oficina de investigaciones que yo he estado realizando. No, Bueno. judiciales. Pero, y lo mismo pasó con Donald Guerrero. Entonces, cuando tú ves eso, yo digo, mira, Gonzalo tenía menos rastro en su cuerpo procesal para entender que él podía hacer algo que influyera en la investigación. Pero para mí ninguno debió ser afectado ni por prisión domiciliaria ni por prisión preventiva, que Ni siquiera domiciliaria. porque entonces mira esto, la domiciliaria, Exactamente. que se ve, como dice Frank, como un gran regalo. Señores, al final, hasta para cómputo del plazo es lo mismo. El preso domiciliario... Preso en tu casa. No, pero oye, el preso domiciliario, que dure 2 años preso en su casa, y lo condenan después a 3, puede ir al juez de la ejecución de la pena y decirle, mira, compútame esos 2 años, y Claro, nada más hace 1. claro. Por eso es que a veces, cuando nosotros como sociedad, y ahí yo voy a hacer la analogía del médico, el médico ve sangre y no le importa, yo veo una sangre y hay que recogerme. Ya nosotros como sociedad nos han neutralizado el asombro. Ya nosotros vemos una prisión domiciliaria como, oye, fulano salió ganando, Sí. felicidades. No, eso es horrible también. O sea, el hecho de que tú tengas uno preso en Pero es Najayo, menos gravoso. Pero es menos gravoso. es menos Franchi, gravoso, no es lo mismo, no es lo es menos mismo, gravoso que te corten un brazo a que te corten el torso. Claro. Pero igual tú estás perdiendo, ¿tú entiendes? Entonces, Claro. nosotros tenemos que preso. ver con horror las dos cosas. Nosotros no podemos pensar que uno salió mejor que otro. Tú siendo abogado de una de las partes de José Ramón. Primero pregúntale, ¿hubiese sido abogado de uno de ellos? No, pero No, en pero el claro, caso sí. hipotético, pero para eso. ¿Y qué tú crees? Como dijo la abogada aquella, yo tengo que pagar la tarjeta de crédito. Tú siendo abogado de unos, tanto de Donald Guerrero como de José Ramón Peralta, ¿tú hubieses negociado o llegado a algún acercamiento con el Ministerio Público con tal de evitar la prisión? No, ahora la pregunta bien, No. si se hubiese declarado culpable. No, mira. No, porque no necesariamente. pero mira, es una son dos buena- cosas es una- muy es una buena diferentes. pregunta, Eso no porque tiene que ver. Una cosa no tiene que ver con la algo que otra. se nos estaba yendo por el radar era las negociaciones. Claro. Y aquí vamos a hablar brevísimamente de política criminal del Estado
de cuáles son los instrumentos procesales para negociar y cuáles son las utilidades que eso le representa al país, que es representado por el Ministerio Público o por los abogados del equipo de recuperación del patrimonio público. Número 1. En todos los países del mundo, por lo menos con una democracia más o menos avanzada y un tribunal más o menos avanzado, se encuentran herramientas procesales que te permitan, dentro de una cueva, encender una luz. Yo puedo entrar a una cueva en el mirador y me da un olor a carne, yo sé que hay carne, pero no sé dónde está. Y si aparece alguien con un foco y dice, mira, aquí está el foco, para que tú vayas donde es, y dame un chin de carne. Tú puedes agarrar y ahorrarte un trabajo que quizás tú no ibas a poder llegar al fondo. Esa cultura del arreglo, del acuerdo, de la cooperación, que desde que Odebrecht salió se le ha llamado de manera irregular delación premiada, que es una figura que aquí no existe, pero la usan como si sí. Se basa en dos elementos. Yo le aporto una investigación, el Ministerio Público me da un trato diferenciado, que puede ser o un penal abreviado o puede ser un criterio de oportunidad. Criterios de oportunidad que son diferentes, pero lo voy a resumir, es cuando el Ministerio Público dice lo que pasó o por lo que pasó yo te puedo dar un trato diferenciado o por lo que tú me diste yo te puedo dar, entre comillas, un caramelo. Y el penal abreviado es, que fue lo que le aplicaron a Pagán, sí, Pagán decir, mira, ahórrate la investigación, ahórrate el tribunal, ahórrate. Yo te voy a decir que sí, en vez de 6, dame 3 y suspéndeme 1 y yo te voy a devolver esto. Y al final todo el mundo gana. ¿Por qué todo el mundo gana? Porque el Ministerio Público concluye un caso, se obtiene pruebas, recibe dinero, etcétera. Ahora, para negociar hay que tener dos cosas. Hay que tener, número 1, algo con que negociar. Y número 2, la disposición de hacerlo. Si tú me preguntas a mí, si yo, Francisco, pudiera sugerirle a un imputado de eso que negocie o no, yo no puedo responderte eso porque solamente ese imputado sabe lo que tiene para negociar y lo que eso pudiera representarle procesalmente a él. Que no fue lo que pasó en audiencia. Porque lo que pasó en audiencia fue algo atípico. Ese rush de moralidad que sufrieron muchos de los imputados, que generaron entonces en audiencia declaraciones que embarraban a sus coimputados, genera un problema procesal que todavía no se ha visto, pero desde la academia uno lo ve con cierto interés. Te voy a explicar. Nosotros tenemos algo que se llama defensa material. La defensa material es cuando el imputado se para y dice, yo quiero hablar, y dice, Dante me dio una trompada porque yo le había robado el mango, y Dante es un desgraciado. Eso es la defensa material. Eso es algo que el imputado siempre tiene dentro de su catálogo de derechos y puede ejercerlo cuando le dé su gana. Incluso un juez no puede decirle que no. Obviamente ya se maneja la prudencia, porque si un tigre no deja que la audiencia pase, pues el juez va a tener que tomar control de la audiencia. Desacato. Ahora, lo que se dice en la defensa material, técnicamente, y esto es para ser ilustrativo, está tan protegido que el imputado puede hablar mentira. Yo no estoy diciendo que lo hicieron. Lo que estoy diciendo es que yo, imputado, puedo parar y decir, yo nunca he visto a Dante. Claro. Y hay una foto mía con Dante abrazado. Yo puedo decir, yo nunca en mi vida he visto a Dante. Pero eso te iba a decir, que una declaración que des ahí en un juicio a la medida de coerción no necesariamente es algo dado como bueno y válido y que pueda mantenerse durante todo el juicio. No, pero entonces sí es sugestivo de por dónde va el Ministerio Público. Eso quiere decir que el Ministerio Público a esas personas que en audiencia tuvieron un ataque de moralidad, le va a dar un follow-up ahora, acércate y dime qué tú tienes. Entonces ahí Dante va y dice, no, mira, yo tengo esta foto, yo tengo este video. Sí, pero mientras tanto tienen una pena agravada. Mientras tanto, ellos obtuvieron un trato diferenciado en la audiencia de medida de coerción, que es nada, porque mira, el primer contacto de toda esa gente con la justicia es ese. Sí, todavía falta la investigación y quizá el Ministerio Público de pone y presenta acusación porque no está obligado a hacerlo. Claro, pero que tú no crees que eso ya ha generado un efecto dominó, porque se ha venido viendo con el tiempo, de que, bueno, los 18 meses que pide el Ministerio Público de prisión preventiva, yo creo que en un 85% se da. Estas personas vieron que lo primero que se declararon culpables le variaban la medida de coerción. Y tú pensarás, bueno, yo puedo estar aquí, quizás yo no soy culpable, pero me puede convenir decir que yo soy culpable porque por lo menos voy a tener la tranquilidad de que no voy a prisión por 18 meses. Vimos el caso de este abogado que siempre está sonando, Ángel Lockhart, donde él con firmeza se puso 2 cojonazos y dijo, a quien yo le di dinero fue el presidente Abinader. Luego, por los medios vemos que el tipo se echó para atrás y dijo que no, que el dinero fue a Gonzalo Castillo. Ahí lo que yo estoy viendo es, bueno, este tipo lo que es un mentiroso, porque entonces manipuló
la opinión pública al entrar al Ministerio Público. Cambió de Y ahora, opinión y ahora vemos que le varían las medidas de coerción. Fue uno de los principales actores entre bienes nacionales y el Ministerio de Hacienda y los herederos. Y ahora el tipo está en su casa, aún con la burla de que el tipo dijo una cosa hoy y otra mañana. Exacto. Mira, y grave. Ahí volvemos a lo mismo. Pero es una estrategia de sus abogados. No, y al final... Y la pregunta es esa, ¿lo pueden ver como un regalo eso, lo de declararse culpable? Yo creo que debemos comenzar... Mira, es una muy buena pregunta. Primero, aquí nadie se está declarando culpable, porque ni siquiera están los mecanismos y el escenario creado para tú declararte culpable. No es ahí. No, pero oye, yo puedo pararme en una medida de coerción y decir, soy culpable, y yo puedo mañana decir, ay, no, era mentira. Claro, ¿Qué por fue eso lo que pasó? decía, Oye, por lo eso que te pasó. decía. Oye, ¿cuándo pasó eso? Eso pasó en el caso de la joven esta que frente a la Torre Piantini le dieron un tiro y se quedó ciega. Francina Hungría. Los imputados de Francina Hungría confesaron en cámara. Sí, fuimos nosotros y habían atracado a otra gente. Sí. Y después en audiencia que dijeron no. Y en primer grado lo descargaron. En la corte creo que fue que lo condenaron. ¿Por qué? Porque la confesión no es yo confesar y decir, wow, yo... No, hay que demostrar. No, y la confesión tiene un entorno judicial donde solamente se puede recibir en una forma y en un modo específico para que sea considerada válida y después como un medio de prueba. Justamente para evitar que se haga. Pero aún así, el hecho de que lo haya dicho públicamente sirve de sustento como una prueba. Pero es una prueba circunstancial. Le da indicio al Ministerio Público para que continúe la investigación por esa vía. Pero tú puedes desdecirte mañana y eso no te va a pasar nada. Porque los jueces pueden tener en su cabeza que tú eres culpable, pero si no logran construir ese camino de culpabilidad, no pueden condenarte. Así es. Y ahí es que está el problema. Por eso yo digo, cuando veamos la decisión íntegra, vamos a ver qué fue lo que entendió la magistrada. Cuáles documentos le llevaron a la convicción de que a fulano o a mengano había que imponerle tal o X medida. Mira, el tema de ustedes los abogados, cuando hay casos como este, de que pueda que en parte se obedezca a una presión social, en algunos casos los afecta a ustedes como abogados, como penalistas, porque por ejemplo, hablando del mismo tema de quién gana y quién pierde, Laura y Nanfi, por ejemplo, Nasef, perdón, sí. Se ven ahora como grandes estrategas y ganadores, sin embargo los otros como que no pudieron lograr lo que se quería, el resultado que se quería. Y quizás, opina Máximo Romero, que la decisión de la jueza Kenia Romero referente a Gonzalo Castillo obedece quizás a presiones sociales más que de que no hubiesen los indicios necesarios. Pero él ahorita me dijo que no era una decisión política. No, para social, yo estoy hablando social. Social, tú quieres decir política, tú le estás pintando otro nombre, pero es política. ¿A qué tú le llamas social? ¿Aquí va a salir una multitud a tirarle piedra a la jueza? No, pero iba a haber diferentes temas si se le daba la... Es que también, Fran, decir que es una decisión política, o sea, y tenía una implicación importante, incluso en Miriam Germán, que yo voy a explicarme con la decisión política, por qué yo planteo esa situación de esa manera. No, espérate, porque Dante tiene su pregunta. Bueno, exacto, está bien. Hey, Franchi, poniendo... Gracias, Franchi. Aquí muy bien. Es que no me politicen el tema, no me politicen. Claro. ¿Cómo manejan ustedes esos temas? Porque, por ejemplo, al abogado le pagan por un resultado. Lo que le pagaron los imputados. No, al abogado le pagan por hora. ¿Qué? No, pero la efectividad del abogado se ve por el resultado. Lo primero es que la labor del abogado es de medios, no de resultados. ¿Cuál es la diferencia? Si yo a un albañil le digo que me construya ese mueble, él no puede decirme que mira, tiene que construirme el mueble. O no lo construye. Lo hice lo mejor posible. Ahora, al abogado, al igual que al médico, cuando te va a operar o yo cuando te voy a defender, nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que el resultado sea el mejor, pero no estamos obligados a que el resultado sea así porque no depende de nosotros. Entonces, sí es cierto que el resultado incide, entre comillas, en la fama del abogado. Y evidentemente un abogado que sale ganando constantemente va a tener una fama favorable y versus uno que puede ser mejor abogado, mejor trabajo, pero ha tenido mala suerte. Exacto. Ahora, la sociedad, como todo lo que estamos viendo con ese propósito mediático, está siendo también muy injusto con los abogados. Primero porque a Laura y a Nasef, que son mis hermanos, y abogados de nivel 1A y como persona todavía mejor,
le han caído arriba de una forma muy irracional, porque se está mezclando lo social con lo político, con lo judicial. Sin embargo, lamentablemente nosotros ya estamos viviendo en una época donde el acceso al celular que tiene todo el mundo está haciendo daño. No, y ya hay que vivir con eso. A todo el que quiera hacer algo medianamente público, tienen que darle un curso de cómo llevar la presión cuando ese tipo de cosas pasan. ¿Por qué? Porque no vimos ninguno de nosotros los debates, no vimos lo que pasó, lo que dijeron los abogados. Sin embargo, el hecho de que Laura y Nacef hayan tenido un resultado mejor que, por ejemplo, con los abogados de José Ramón o de Donald, no quiere decir que ellos hicieron un mejor trabajo. Porque al final, los presupuestos que están en el tribunal son elementos objetivos que existen dentro de las pruebas y poco importa, entre comillas, el trabajo del abogado cuando ya eso se tira a la suerte del juez. Lo que hace el abogado es seducir ese interés del juzgador en entender lo que ellos quieren que él entienda. Y eso no necesariamente depende de su capacidad, porque si tú no tienes abajo con qué romper esa presunción o esa barrera o ese cintila que se ha creado dentro de los argumentos del Ministerio Público, pero al final lo que la gente ve el resultado. ¿Por dónde anda una medida de coerción así, de un casito así? Él está haciéndolo así con los dedos. En dólares largo. No. Por ejemplo, y en el caso de Laura... Es una conversación muy profesional, pa. No, pero la Dante gente bajando quiere en la saber. categoría. Cada abogado tiene su tarifa. Porque te digo, en el caso de Nacef y Laura, que son personas que tuvieron que romper la barrera, entre comillas, moral que tenían de su carrera. Pero ese comentario no cabe ahí. No, pero señor. No, pero yo entiendo lo que dice Dante. Entiendo lo que dice Dante. Cuando tú. Pero eso es lo que se dice. Moral la rompió Faña cuando llevó a la muchacha al típico. No, entiendo lo que dice Dante. Vamos a ver, cuando tú te metes ya en política a defender claro, porque lo a politizó un candidato. No. Pero yo también es cierto. Óyeme, vamos a hablar claro, porque la gente no sabe por qué viene el comentario. El comentario viene porque Laura Costa ha sido siempre vinculada a enfrentarse a la corrupción, vamos a decirlo de esa manera. Públicamente, en sus manifestaciones, en sus tweets, de hecho, en algunos momentos ha asumido defensa de pro bono, incluso, me imagino. Lo de la Bahía de las Águilas, por ejemplo. Ahora, lo de Bahía de las Águilas tú no puedes mencionar ahí, porque lo de Bahía de las Águilas contó con el apoyo de Danilo Medina. Fue el Estado el que persiguió eso. Fue el Estado, pero ella lo trabajó pro bono. Entonces, ahora viene la crítica hacia ella porque asume la defensa de lo que la gente entiende que es un corrupto, que es Gonzalo Castillo. Eso es. De ahí viene el comentario de Dante. Ahora, nosotros tenemos que reconocer algo. Si mañana ya que el Destripador llega a la clínica X y lo atiende un médico, a nadie le dicen al médico. ¿Verdad? El médico tiene que atender a su paciente. Es correcto. La labor del abogado es la misma. La diferencia es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuestros clientes. Correcto. Y de ahí es que viene ese valor subjetivo que se le agrega a la elección. Porque, bueno, tú pudiste decir que no. Pero yo le voy a ser sincero, porque lamentablemente algo que uno ve mucho en los medios, aquí la gente, tú defenderías a un violador, tú defenderías a un narcotraficante, como que eso va a hablar de mí como abogado. Yo soy de lo que pienso y a lo largo de mi ejercicio yo he tenido que defender personas que moralmente la sociedad pudiese condenar o ha condenado, lamentablemente algo con lo que uno tiene que vivir. Ahora, hay un valor agregado en el perfil del abogado. Si tú agarras y buscas a un abogado, que no vamos a decir nombre, de esos que normalmente defienden culpables, y se lo pone a un inocente, la gente va a pensar que el inocente es culpable. Exactamente. Pero eso es injusto, por pero eso es verdad. Si era parte de la estrategia de Gonzalo Castillo. Entonces, para mí, Gonzalo Castillo no pudo elegir mejor abogado para esta etapa, porque él agarró dos personas que tienen solvencia moral. Y Gonzalo ha trabajado a lo largo de los años con muy buenos abogados, todos con mucha solvencia moral, pero estos dos vinieron que la gente, fulano ahí, o sea. Sí, la verdad a mí me sorprendió. Pero entonces, el resultado no necesariamente está atado a eso. Ahora, yo conozco a Nacef y Laura y yo sé que ellos antes de coger un caso lo ven, lo estudian y probablemente el razonamiento que ellos hicieron cuando cogieron su caso no era quién es Gonzalo Castillo, es que probaron o que demostró que era Gonzalo Castillo. Claro, porque Castillo. si el resultado hubiese sido la prisión preventiva, quizá la discusión se fuera hacia otro carril. No, igual si a Gonzalo no hubiesen dictado su prisión preventiva, eso no iba a decir que ellos hicieron mal o buen trabajo, sino que... Pero lo estigmatiza a ellos de alguna manera. Lo estigmatiza, claro. Pero yo me rehúso a pensar, por ejemplo, que los abogados de los otros que sí terminaron más afectados vayan a arrastrar un lastre porque el juez entendió que las distintas naturalezas de sus imputados tenían un trato diferenciado al final. Bueno, pero ahí viene el tema que yo planteaba, que dije que iba a explicar, el tema de politizarlo. Desde el primer caso que surgió en esta administración, ¿verdad? Que fue el caso de Alexis Medina, y que hemos discutido aquí todos los casos que han salido,
siempre yo he dicho, por lo menos yo, y no sé si Julio también, que la independencia del Ministerio Público lo único que la va a demostrar es el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público le aplica la misma fuerza procesal y mediática a todos los casos, sin importar de dónde vengan, entonces su independencia es a toda prueba, es a prueba de balas. No, pero ahora, perdón, han pasado ya 3 años. En el primer año yo te lo entendía que nada más se persiguiera al PLD. En el segundo año también, estamos en el tercer año, donde hay casos que han sonado que yo creo que también ameritan que el Ministerio Público le preste la misma fuerza procesal que le ha prestado a los casos de la administración de Danilo Medina, pero ni siquiera el PLD, de la administración de Danilo Medina. Entonces, ¿qué politiza esta situación? El hecho de que el Ministerio Público tiene un objetivo muy claro, que no lo dice, que no lo verbaliza, que maneja el tema. Cuando doña Miriam saca una carta, cuando Jenny dice algo en la prensa, cuando Camacho dice es otra cosa. Ellos también tienen estrategia comunicacional y la aplican muy bien, hay que reconocérselo. Pero los hechos están ahí. La politización... Tú estás muy dron, aterriza. No, yo lo entendí. Yo creo que el IDAC. Pero te voy a decir una cosa, Fran. Camacho tenía 3 días aguantando eso. Te voy a decir algo. No, déjame terminar la idea. No, mira, yo creo que es lo que estoy diciendo. Ese comentario de Camacho fue una falta de respeto, de ética. Quizás no respeto, quizás de ética. Eso todo es parte de la estrategia de comunicación y hay que reconocerlo. Bien, eso es parte de su narrativa. Sí, eso es parte de ello también. Entonces, este caso está politizado por eso. Y politizado porque tú entraste al aspirante presidencial, al candidato presidencial, que quedó en segundo lugar en la administración pasada y que ahora queda demostrado que quizá los presupuestos que llevó el Ministerio Público no eran tan fuertes para tú aplicar lo que todo el mundo entendía que tú tenías que aplicar, que era la prisión preventiva, y metiste a un miembro del comité político y a otros miembros del comité central del Partido de la Revolución Dominicana. Entonces tú no puedes quitarme de la política esto. No puedes. No, pero entonces ahí vamos. Estoy de acuerdo con Fran. La política no se puede quitar porque es un valor inherente a la persona que está involucrada. Sí. O sea, oye esto. Una cosa es que la política promueva la acción judicial o que dentro de la acción judicial se involucre la política. Políticos presos o personas que son o presos que son políticos. Número 1, el Ministerio Yo no dije que son presos políticos. No, pero oye esto. Número 1, el Ministerio Público tiene una mecánica comunicacional que depende del caso. No es verdad que para alguien que se roba una batería en Cristo Rey se le va a dar la misma o se le va a invertir el mismo engranaje procesal y mediático que a un caso de este. Porque en estos casos, de allá para acá también viene una presión mediática. Sí. Porque el PLD, para politizarlo como a ti te gusta, lo primero que hizo fue politizarlo. Claro. Entonces, si el Ministerio Público se queda callado, y oye, te lo estoy diciendo siendo abogado del diablo, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero, ¿qué pasa? El Ministerio Público no podemos exigirle que se quede callado cuando de allá para acá viene una avalancha mediática. Pero que ellos nunca se han quedado callados. No, pero espérate. Porque tú tienes que hablarme no de este caso, sino de lo que ha pasado desde el primer caso. ¿Tú sabes cuándo se va a probar si lo que tú dices es verdad? En 5 o 6 años. Sí, eso yo siempre ¿Por qué? Porque este gobierno ni ha acabado. No. Todos los casos que están apareciendo ahora de los gobiernos pasados es después que acabó el gobierno. Bueno, pero ahí tenemos un problema, Franchi, de que por qué tenemos que aspirar a un Ministerio Público que actúe según el gobierno que esté. Eso lo dijiste tú. No depende de eso, Frank. Oye esto, Frank, ¿cuánto tiempo tú dices que están investigando a Donald Guerrero? 2 años. 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene este gobierno? 3. ¿Tú crees que ¿Cuánto tenían investigando a Alexis Medina? Pero espérate. ¿Cuánto tenían investigando ya? No, pero óyete esto. ¿Tú crees que después que el cuerpo está muerto, por ponerle un expediente, un nombre? Yo creo que Jenny Berenice tenía un tiempito investigando allá. No, es que óyeme, todas esas investigaciones parten de indicios que generan después presunción y que luego entonces pueden movilizar una investigación. Yo todavía le doy, aquí hay muchísimos funcionarios del actual gobierno que los escándalos no se aguantan y uno dice, oye, ¿cuándo es que van a quitar fulano? Ese procesamiento puede venir en 3 o 4 o 5 años, pero no porque estemos en el gobierno del PRM. Franchi, pero es que en todos los casos se ve, mira por ejemplo este caso, Mérido Torres mencionado, tiene que venir la presión mediática. La presión mediática es la que tiene que venir a decir, hey, pero ese hombre está ahí mencionado. Permiso. Gori Moya, hasta que la presión mediática no se metió, nadie dijo, hey, Ministerio Público, ¿por qué tú no se metiste a Gori Moya? Acuérdate que estamos en medida de coerción. Claro. Hay 75,000 gente que no están en la medida y están en el expediente. Claro. Lo que pasa es que lo que está sucediendo ahora es que cuando los expedientes se filtran, la gente comienza a opinar. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Tiene que responder, porque si yo tengo 3 días diciendo
Gori, por ejemplo. El Ministerio Público tiene que decir algo ya. Está bien, pero es que, oye, yo lo Frank, que te digo es una irresponsabilidad tuya y del partido, por ejemplo, que acaba de emitir. Y no me le ponga cosas al partido porque el partido no ha dicho eso. Míralo ahí. PLD dice, la prisión preventiva a Donald Guerrero y José Ramón Peralta responde a presión mediática. ¿Tú crees que es justo que ese pronunciamiento de un partido de oposición? Permiso, claro que sí. permiso. ¿Es la realidad? No, yo no sé si es la realidad, pero es su derecho. Yo eso no lo veo. Claro. Ahora, pero es una irresponsabilidad que estén en su derecho. No lo es porque es una responsabilidad. Porque tú eres del PRM. ¿Por qué tú estás de acuerdo? ¿Por qué tú estás de acuerdo con que Gonzalo Castillo estaba bien que le dieran la prisión domiciliaria y en los otros casos no? Dante no puede estar de acuerdo con Yo no dije eso. Pregunto. No dije eso. Ah, ok. Pero no puedo quedarme tranquilo cuando un partido político de oposición salga a decir que los jueces están dictando medidas por presión mediática. Porque si no... Dante, mira, lo que pasa es que, y ahí me meto en política, que no me gusta, la política es como el teatro. Los otros días Abinader dice que él no sabe cómo que el dinero le sobra y después dice que no hay cuarto. O sea, al final la política es el teatro. Pero que lo salga a decir alguien, pero no del partido, pero no como partido. Oye, lo que te digo es... ¿Y qué hace el partido? ¿Se queda sentado cogiendo golpes? El partido tiene que tomar una posición al respecto. Y esa es su posición, allá ellos. Y ahí, Abinader hizo lo mismo cuando Andrés Bautista lo metieron preso y tú no te puedes dar. Ahora, yo lo que te voy a decir lo siguiente, Fran. Abinader, no como partido. Y el PRM individual. También, claro. Pero, porque el PRM dijo, meter a Andrés Bautista, Alfredo Pacheco en ese expediente es político, yo lo dije. Esa discusión no le importa a nadie al final. Porque politizar la narrativa al final le importa a nadie. Ahora, lo que nosotros no podemos perder el norte es que lo que sucedió el día de hoy, políticamente es que genera una avalancha increíble, pero no, pienso yo, porque haya sido promovido por la política. Porque estamos hablando de políticos involucrados en un caso y por eso se genera ese refilón de política que afecta entonces de manera contraproducente la narrativa que está en el entorno del proceso judicial, pero no porque haya sido un procesamiento que nació desde la política. Es que tú reduces los políticos solamente al palacio. No, y eso no es lo único. Es que tú me tú decirme a mí que es político, no es solamente que el presidente diga persigan a fulano. Es que lo otro, Fran, sería... Es que tiene un fin político. No, es que lo otro sería tú decir que doña Miriam Germán dijo, yo necesito de tu tan al Pero ella es la misma que está en contra de ese expediente desde un principio, ¿o no? Ella no ha dicho que... Pero Fran dijo algo. Ella es la que ha cuestionado bastante el proceso de procesalmente. Y por eso ella... Enderezándolo. Y por eso en todo momento a ella la sacamos del debate político. En todo momento el PLD saca a Miriam Germán del debate político. No. Voy a entrar a la política. Y discúlpame, Fran, yo sé que no te gusta, pero Fran mencionó algo que me hizo clic. Tú hiciste un timeline preguntando, bueno, este gobierno de 3 años, ¿cuánto duró Jean Alain? Bueno, entendemos que Jean Alain lo empiezan a investigar luego de que inicia el 2020, la gestión de Luis Abinader a finales, a Alexis Medina también. Entonces, lo que me deja decir es que hemos visto casos que se han procesado en menos del año, quizás menos de 18 meses, le han impuesto prisión preventiva, ya incluso han salido de hace tanto tiempo que fue, y el gobierno tiene 3 años. Lo que me indica a mí que yo creo que ya es tiempo de que hayamos visto después de los casos que Alicia y Nuria han expuesto a los medios, como el caso, por ejemplo, de Neney Cabrera. Tú tanto que lo has mencionado. Ese delincuentazo. Sí, pero yo te voy a decir algo. A Neney Cabrera lo destituyen, lo ponen como ministro sin cartera y ya para ti eso quizás es un logro. O no digo que él diga, que tú digas eso, pero ya se apaga el ruido. Sin embargo, no hemos visto un proceso contra Neney Cabrera y hemos seguido viendo más y más del PLD, ni siquiera de la Fuerza del Pueblo. Pero que Franchi respondió. Tú no sabes si hay un expediente. Pero lo que estoy comparando el timeline de que ya hay un tiempo prudente. Lo que yo sí creo es... ¿Pero eso fue en diciembre? Pero ¿y Jean Alain? No, ¿Cuánto tiempo duraron? No, pero yo lo que yo creo. Tú tienes que entender, cuando yo, quizás eso se entendió mal, cuando yo estaba hablando del tiempo, yo me refería al tiempo que se va generando comportamientos que puedan ser pasibles de un procesamiento. Jean Alain duró siendo procurador X tiempo y haciendo cosas que hoy se pueden ver mal. Okay. La gente que lo está haciendo ahora probablemente lo está tapando, está en la institución, la gente tiene miedo de hablar, mira lo de Neney, que yo no conozco el caso, pero lo mueven de un lado para otro. O sea, hay un maquillaje, hay un meneo, hay un control todavía que impide que se vea todo como es ahora. Cuando se cambia el gobierno es como cuando te entra en una cocina ajena. Si yo llevo a Dante, que puede ser el mejor chef, a mi cocina y le digo cocina, Dante no va a saber dónde están las cosas y va a comenzar a ver vaina que yo tengo ahí que en su vida ha visto. Entonces,
Cuando yo me refiero al tiempo, yo no me refiero al tiempo de procesamiento, sino al tiempo de madurar las actitudes y los comportamientos pasibles de ser procesados. Siempre va a ser político. Otra cosa Exacto. que iba a decir. Siempre va a ser político, no, perdóname, porque es que no Está puedo bien, decirlo. siempre va a ser político. Siempre va a ser político, porque está diciendo No hay Francisco. problema con Fran. Hasta que no venga otro Sí. a chequear No, que estaba atrás, Fran, es no que va tú- a haber nada es que buscar. O sea, no mira, va a salir a la yo luz. voy a- entendido yo- mal, Fran, No, eso. yo voy a interrumpir. pero yo voy a explícalo de nuevo. yo voy a interrumpir, Iván. Explícalo Fran, de nuevo. yo estoy hablando de un plano práctico, físico, objetivo. Si yo controlo este estudio y yo tengo todo donde yo quiero que esté, hasta que yo no salga y se meta Julio y comience a ver abajo la mesa y vea lo que están en la gaveta, Julio no va a tener ni la Pero capacidad. por eso es la razón de un Ministerio Público Independiente, porque la idea no es que a ti te persiga el que venga, Fran, es que te persiga es que- un Ministerio Público que entra aquí, no Fran, le importa Fran. que estés sentado ahí tú o estés Óyeme. sentado ahí Julio, es simplemente Óyeme. qué es lo que está pasando aquí. Oye, dos cosas. Esa es la idea. Oye, por algo el político eres tú y por algo tú eres un político exitoso. Gracias, hermano. Porque Bueno, tú tienes una no, capacidad. déjalo de- en político. Déjalo en político. No, Oye, espérate. Fran es un Fran, político Dios exitoso mío, que tú no. Oye esto, oye esto, Déjalo oye en esto. político. No. Yo le estoy diciendo a Fran que materialmente, para una persona poder descubrir cosas, tiene que tener acceso a ellas. Y que mientras tú estás en ¿Y una qué institución... impide que el Ministerio Público tenga acceso a PROPEP, por ejemplo? Tú le pusiste una querella a Nene. ¿Qué impide? Tú le Pero pusiste una pónsela. querella a Nene. Él tiene Pónsela, documento. no, Pónsela. pónsela para que ellos tengan la habilidad, el motivo procesal de ir a verlo. Pero hay querellas ahí, no la han seguido. Yo no sabía que había querella. Claro, hay querellas, ¿no? Y ahora se llevó la del tema de los partidos, se llevó, hay muchísimas. La fundación perfecto, el Fran, hombre pero no tú me tienes que llama saber lo Humberto. siguiente. Tú tienes que saber lo siguiente. Remberto ha puesto vaina ahí. No, mi Ese amigo, tiene mi amigo madre. Remberto. Tú dices que es político porque solamente se están persiguiendo lo del pasado gobierno. Ahora te voy a Hasta decir hoy. hasta hoy. Ahora te voy a decir una cosa. La realidad es que si yo tengo, porque es verdad, en este gobierno ya se han denunciado y tiene que haber muchísimo. Pero si tengo 20 casos y de esos 20 casos hay 3, o sea, a uno se robó 200, otro se robó 500, otro se robó todos los millones del mundo, ok. Tengo la prueba con lo que se robaron todos los millones. Señores, no hemos visto la cantidad de que la que se menciona en el caso Calamar, en el caso Antipulpo. Son cifras que uno se queda Pero es como que no hemos visto nada de ningún otro caso. Eso es lo que Pero, te quiero decir, pero no. no, al final no La- sabemos mira, cuáles la- son los la criterios teoría que está de tomando la Iván, magistrada. la Es decir, teoría de esto ha Iván. sido lo más O sea, importante. vamos a Oye, perseguir Yo- según el monto. No, pero permiso. claro. No, permiso. O sea, al Está final bien. eso tiene No, no, impacto. está bien, Oye, hay un criterio. Vamos a Señores, seguir lo que ha oye, sido más no, impactante para el Iván, país. Iván no se ha inventado nada. Hay temas como, por ejemplo, la eficiencia que mandan a tú perseguir X o Y razón, no por el monto, sino por la relevancia. Ahora, la relevancia es lo que le va a adjudicar un valor político, social o mediático, lo que sea. Ahora, lo que dice Iván es una teoría que explicó en su momento el actual, no sé cómo se llama, director o lo que sea de la Cámara de Cuentas. Muy inteligente. Él dijo, el presidente, ¿qué se dice? No sé, pero si Él coincide conmigo. dijo, Andrés Terrero. no. No, ese fue- Yatzel, que yo, que no. Bueno, no, yo no me acuerdo el nombre, pero él, tiene una demanda del Ministerio Público por No una violación. no tengo una nada vaina. que ver. él una vez dijo, Archivado Bye, también. bye. Dios No mío. lo conozco. Es un pañoso. óyeme, Archivado eso, mientras tanto. una Fallibri. vez, él, que no me acuerdo el nombre, dijo, Saludos a Cate. nosotros tenemos, La sobrina. Nosotros oye, tenemos. una vez él dijo, nosotros tenemos toda esta auditoría que estamos haciendo y las otras las tenemos que hacer según el tiempo se nos vaya acabando. O sea, si yo tengo un proceso... Y la capacidad. Perdón, no. Si yo tengo un comportamiento de hace 3 años y uno de este mes, yo tengo que darle prioridad al de hace 3 años, salvo que esto sea una guerra Claro, nuclear. una prioridad. Ahora, la prioridad nace, por ejemplo, de los plazos procesales. Si a mí se me va a agotar la posibilidad de yo perseguir un ilícito penal, yo no puedo agarrar el que pasó ahora y dejar caer ese, porque luego eso también me genera un problema a mí. Ahora, una solución salomónica. Yo sí creo que haya actores que hayan tenido algún tipo de interés político detrás de lo que está sucediendo el día de hoy. Pero yo no creo que la justicia, Gracias. Eso es el realidad. Ministerio Público o los actores institucionales tengan la capacidad de promover esto desde el plano político. Ojo. Número 1, doña Estoy de acuerdo Miriam con Germán, Jenny Berenice y Camacho, Berenice. tienen los tres un rastro tan, diría yo, tan bueno en el sentido práctico, que es lo que yo digo, la mejor defensa de Jenny Berenice es que hasta el día de hoy no le han sacado nada. Y aquí le sacan algo te inventado al que sea. Ya lo Así sabe. mismo. Ahora, yo no creo que Jenny Berenice, ni queriéndolo, pudiera agarrar y armar este caso solo en contra de viento y marea. Doña Miriam en sus momentos decía, procesalmente esto hay que corregirlo, porque doña Miriam viene de la magistratura. Oye, esto qué interesante. Nosotros tenemos una procuradora que era jueza. El juez es el veedor del proceso. Al juez que le llegan todo esos disparates
Y el juez dice, no, esto sí, esto no, eso sí. Ahora tú tienes ese mismo Qué veedor duro, wow. metido donde el tipo que va a crear el caso. Entonces, por eso que yo me rehúso a creer que conozco a los tres magistrados. Se le dice magistrado a los representantes del Ministerio Público y no se debería. A los 3 fiscales. Se le dice, yo lo conozco a los 3. Ninguno de ellos tiene el poder absoluto para agarrar y tirar eso para adelante, porque incluso hay un consejo del Ministerio Público que en cualquier momento pudiera, que dicho sea de paso, tiene más gente de la antigua... No, pero el gestión. Consejo Superior del Ministerio Público no se mete en No se mete en la investigación, pero sí, pero sí tiene... hace una investigación interna. Pero lo que te digo, si tú tuvieras un escenario... No, pero donde- sácame ese elemento porque no es verdad. Está bien, te lo saco. Pero él tiene un Sácalo. punto, Óyeme, deja que lo No, explique, tiene Fran. punto, no Jenny tiene punto. Él lo óyeme, sabe. óyeme. Desde el punto de Pero vista deja de que la lo ley. explique para que- Perdón. Señores, Desde el punto de vista de la Por ley eso del que la Ministerio Público, política a él mí lo no me sabe. gusta, porque aquí vinimos a hablar de derecho y Dios estamos encima. mío. Pero saca el poder de derecho que yo te lo estoy diciendo. Saque eso. Ok, saca. Óyeme, Gracias. Jenny Berenice, Mi hermano, pero doña no, Miriam precísalo. y Camacho, ni juntos, entre comillas, tienen el poder político para llevar un caso político a la justicia y salir sin embarrarse. Ojo. Uno, en ningún momento en esta mesa se ha dicho que el Ministerio Público ha hecho un trabajo técnicamente deficiente. Eso nunca se ha dicho. Pero parcializado. Voy por parte. Técnicamente deficiente. Nunca se ha dicho. 2, nunca se ha dicho que no hay hechos ahí que puedan llamar a una investigación. Nadie nunca ha dicho eso. O sea, si el Ministerio Público tiene indicios de cualquier situación ilícita, tiene el derecho y Tiene la razón el deber. de investigarlo. Entonces, eso está fuera de cualquier discusión. Y eso lo ha dicho el PLD también, ¿eh? Para que Dante no nos acuse de no ser coherente. El PLD lo ha dicho desde el principio. ¿Qué es lo que dice el PLD y qué es lo que digo yo? Lo que va a demostrar que tu accionar es independiente de quién haya cometido los hechos es lo que he dicho siempre, la misma fuerza procesal y mediática a todos los casos sin importar el partido que sea. Hasta ahora, hasta hoy estamos ¿qué? 4 de abril. Hasta el 4 de abril del 2023. Ese Ministerio Público solamente ha perseguido a Danilo y su entorno. No, Punto. se persiguió el caso de la Y lotería. familiares. Tú y yo sabemos que el caso de la lotería se persiguió por la presión mediática también. O sea, ¿Quién? Ah, fue eso Pero no que demasiado ha habido evidente. muchas presiones Eso ya no lo mediáticas. sabía. Y mira cómo terminó. O sea que... No, ¿cómo terminó? No, va a Julio seguir. tampoco lo sabía. No, ya terminó y ese hombre está en su casa. Ok, Bueno, vale. sí, Creo pero que se va a tenemos que ir apelar, concluyendo, sí, pero yo tengo se va una a pregunta Pero, para perdón, después de Dante. pero déjame terminar el razonamiento. Lo que te llama a ti a entender, perdón, Fran no hay el invitado. tema no habla. político. Hay un invitado que después No, él que habla lo caso y muchísimo, él quiere él habla irse muchísimo. de boca. Lo que pasa es que cuando dicen cosas que no te convienen, tú ¿Quién dices, te dijo a ti que no me Dante, deja que Fran Claro, por termine. PRMista no te conviene. Concluye. Cuando tú metes el factor político, tú no puedes abstraerte del factor político en estos casos. Lamentablemente, por los hechos que hemos visto. Por el mismo hecho de utilizar la prisión preventiva como una pena Políticos anticipada. presos. No, yo no he dicho que son presos políticos. No, yo estoy diciendo que son Políticos políticos presos. presos. Hay políticos presos, claro, pues son políticos. Pues ya, terminaste. Como si hubiese ¿Te un puedo abogado preguntar preso. ya? Muy bien, muy bien. Ya, gracias, Fran. gracias, Fran. Pasando Adelante, con Dante. Franchi. La última pregunta No. la tiene Dante. Espera, Franchi, tengo una pregunta, el Fran. ya caso- pasó a Franchi tiene cosas que hacer. Claro. Ya, ya. Ese Termina, Ese huye, hombre huye, cobra huye. $300 la hora. Termina. Franchi, Que no la estamos pagando. ¿y con qué? ¿Y con qué? Cabe destacar. ¿Y con qué? Señores, Franchi, si quieren asesoría legal Ey. gratis de Franchi, No, ¿cómo entren gratis? a Patreon. Entren a Patreon. Ah, bueno. Entren a patreon.com. Tenemos 5 horas, las primeras 5 horas son gratis. Diagonal Ya Ejepiano quitamos Podcast. el plan Fuerza del Pueblo. ¿Lo Ya quitaron? solamente Lo Hoy quitaron. me queda preguntaron por él, yo dije sí, todavía tenemos. Lo quitamos. Franchi. Pero el que tenía el plan, ¿qué pasa con ellos? No, ahora tiene el PDD. Lo subimos. Perfecto. Franchi, cuando tú tienes un caso donde hay 20 Te implicados, están llamando de... Del PRM. Dile No. dónde que No, lo estás tú tienes llamando. un Juventud caso. Pero PRMista. di. Te voy a ayudar. di. no, de obra pública. me están llamando. Adelante, Parece que ya salió adelante. la- Chequecito Salió el listo. cheque. Que cuando se tiren No, para acá, hay, mira. hay un tema ahí. Tema. Ahorita le explico. Miren, no lo puedo hablar ahorita en Patreon. Franchi, cuando tú tienes un caso de 20 acusados, encartados, investigados, y de esos 20, 11 llegan a un acuerdo verbal, por así decirlo, con el Ministerio Público. Y hay algunos que dicen, de los que ni siquiera están implicados, que en el caso de Mimilo, el caso del famoso constructor, que han devuelto 2.140 millones, eso nos da cierto indicio de que
de que hubo una marrulla, por así decirlo, de que hubo un desfalco o de que hubo un tema ahí al respecto? Bueno, lo que pasa es que cualquier acuerdo que haga el Ministerio Público va a estar sujeto a diferentes condiciones y una de ellas es, por ejemplo, que la persona devuelva todo. O sea, si Francisco admite que en un esquema que ahora aparentemente pueda ser considerado delictivo, se ganó 15 pesos, el Ministerio Público no va a negociar contigo a menos que tú lo primero que digas es, aquí están los 15 pesos. A raíz de ahí comienza tú a vender tu utilidad para el proceso. Entonces, todas las personas que colaboraron, que ahora mismo lo que tenemos son testigos, declaraciones en audiencia, declaraciones ante la Fiscalía, son personas que van a formalizar o ya formalizaron su acuerdo dentro de un entorno que va a ser luego judicialmente aprobado. O sea, el Ministerio Público hace su cálculo y decide, me vale la pena hacer o no hacer el acuerdo, pero no se queda ahí. Luego eso se somete ante un tribunal, que el tribunal ve el acuerdo y dice, cónchole, pero aquí yo veo que fulano se ganó 15 pesos y está devolviendo 2, no me cuadra. Y te puede rechazar la solicitud. Sí. Entonces, ese control jurisdiccional es casi un segundo grado. O sea, tú tienes el Ministerio Público que dice, quiero ese apoyo. Y después va donde el juez y le dice, juez, mira, yo llego a un acuerdo con esta persona, este es el acuerdo, vamos, y todos vamos a donde el juez y decidimos si vamos a llegar a un acuerdo o no, pero el juez que tiene la última palabra. O sea que todas esas personas que hayan colaborado o vayan a colaborar, que pueden ahora a raíz de esto comenzar a salir personas interesadas en colaborar para evitarse un problema, van a tener eventualmente un control de un juez para evitar que lo que sea que se esté sometiendo a él se salga de control. Última pregunta. Franchi. Se percibe nosotros... Cierra arriba, Iván. Cierra allá arriba. Sí, está, yo cerré. No te preocupes, yo cerré allá arriba. ¿No? ¿Tú sabes que no es cerrador? Ahorita le entran a palo. Tú sabes, pareciera y se percibe como que hay una especie de primavera judicial, ¿no? Lo que esa famosa primavera árabe. Ahora uno sentiría que hay como un despertar en la parte del tema de la anticorrupción y todo eso. De hecho, el presidente Biden felicitó a República Dominicana la semana pasada por los esfuerzos. Por eso metieron preso a Trump. De eso vamos a hablar en el Patreon. Suscríbase. ¿Te gusta eso? Por $20. ¿Tuvo buena esa decisión? Pero dame un segundo, papá. No, porque tú vienes a hablar de Biden cuando tú estás en contra de pero te estoy hablando de que están weaponizing. Pero Dios mío, pero controlen a este muchacho. Que los jueces allá no y aquí sí. Estoy hablando de que hay una percepción en la sociedad y es la realidad, guste la que no le guste. Allá es verano árabe. De que... ¿Qué está pasando, Fran? Pero este escarceo que tiene. Como que hay un despertar en ese sentido. Mi pregunta para ti es, ¿eso es real? Tú que eres abogado, no quiero tampoco que involucrarte en nada que tú no quieras, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Tú realmente crees que es algo real o es fake? Eso que se está viviendo. Repítele la pregunta que no entendió. Yo me la llevé. Mira, nosotros tenemos coincidencialmente varias revoluciones en el sector justicia. Tenemos primero una ley de medios digitales que está dando un avance cuántico en la administración de justicia en la República Dominicana. Número 1. Número 2. De la mano de eso tenemos nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia que entraron con la última camada, que han también influido mucho en la forma de administrar justicia, no porque sean mejores o peores, sino porque se han montado en una ola de publicidad. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos jueces que cada mes sacan sentencias destacadas. Antes eso no se veía. Entonces, cuando tú pones en manos de la población el acceso fácil, intuitivo a la información, la población se siente un poco más involucrada en esa labor y por eso es que todos nosotros de una forma u otra estamos viviendo una época donde nos sentimos como que la justicia ha mejorado. Esa mejoría va atada al sentimiento de cada uno de nosotros de primero saber lo que está pasando y segundo poder entenderlo, porque tenemos entonces interlocutores que que entre la justicia y nosotros están, por ejemplo, como Dante, que es una persona de los medios, que entonces nos traducen ese contenido de allá arriba y nos hacen entenderlo mejor. Por eso yo digo que esa traducción que hacen los comunicadores debe ser dentro del mejor de los escenarios, porque si están amañados, si no entienden lo que está pasando o si repiten sencillamente lo que le pasa a algún consultor, a algún amigo o a alguna persona interesada, entonces se vuelve un despropósito. Y yo soy de lo que pienso que vivimos una etapa de oro de la justicia porque tuvimos un letargo de varios años donde la justicia estaba como estancada. El COVID hizo que todos tuviéramos que avanzar años para poder adecuarnos a algo que no estábamos preparados y tuvimos la suerte de que el presidente actual de la Suprema, Luis Henry, tiene
tenía un plan primero, antes del COVID, para hacer esto mismo. Lo que pasa es que él iba a hacer a lo largo de todo su periodo, que creo que son 7 años, ¿verdad? 7 años. Y lamentablemente llega el COVID y él tuvo que darle full a eso. Ahora, se juntaron muchas cosas. Muchos estuvieron en contra. Muchos estuvieron en contra, generaron despropósitos procesales, pero al final salió mejor, porque tenemos una buena ley, se está implementando, tenemos ya también un Consejo del Poder Judicial que está todavía más preparado. Estamos haciendo ahora mismo una labor súper interesante, por ejemplo, con la ley. Las leyes ahora se están discutiendo en el seno del Poder Judicial y en la sociedad civil y en la sociedad profesional de abogados. Entonces, nosotros vivimos una época interesante porque así mismo como los medios son malos cuando se quieren utilizar para lo malo, esa socialización, grupo de WhatsApp, Twitter y cosas, claro, todo eso es bueno cuando se utiliza para el bien. Entonces, yo creo que es una realidad. Pienso que está vinculada al conocimiento y a la información que todos estamos teniendo, y personas que no están involucradas en el mundo jurídico saben lo que está pasando, y al final eso es lo que ayuda a que uno se sienta por lo menos satisfecho de, a favor o en contra, saber lo que está pasando. Muchísimas gracias, Franchi, de verdad, gracias por sacar duro, un Dios tiempo. mío. Nada, señores, el proceso alta gama tenemos a ti. acaba de iniciar. Yo entiendo que seguiremos teniendo la participación de Franchi aquí y a lo largo de este proceso también mantenerlo actualizado. Que tengan feliz Semana Santa. Importante la visión que le da Franchi al caso desde una óptica didáctica, un punto de vista sin amarillismo. Muy claro, sin amarillismo. Yo quiero decir algo, excúsenme. Ay. No. Y esto Atención, no. Ril. Yo tengo, porque oye que lo que pasa con el tema de politizar la justicia. Y ahí quizá yo voy a pecar de idealista. Pero yo vengo de una familia de poetas y me voy a de segundo. Viene poema. Desde que tú permites que esos impactos foráneos, como por ejemplo el argumento de que la política influye en la justicia, te compren, tú pierdes la sensibilidad y en consecuencia la capacidad de reaccionar ante eso. Por eso yo me rehúso a creerlo. Yo sé, no necesariamente por este caso, sino por otros casos, que la política evidentemente influye, porque la política es un cuerpo vivo. Así como si yo te empujo, tú te caes, así la política hace que las masas entiendan o hagan algo. Entonces, yo entiendo lo que dice Frank. Lo que pasa es que yo me rehúso a comprarlo como algo absoluto. Y soy de lo que pienso que nosotros debemos, en los casos puntuales donde sea necesario, reconocerlo para evitar que siga sucediendo, pero no podemos darnos por vencido en el sentido de admitir como que ya eso es una gran realidad. La Procuraduría no se mueve por política, aunque la política a veces aparente tener un rol dentro de lo que está sucediendo, dentro y fuera de la Procuraduría. El Poder Judicial, lo mismo. Ahí tenemos jueces que dicen que son de un partido o del otro, pero cuando tú lees sus decisiones día a día, tú te das cuenta de que están siendo de derecho. Totalmente. Y además, el Estado o el Palacio, por ponerle un nombre más bonito, tampoco tiene ya la misma influencia que tenía en otras etapas de nuestro país. Y eso se ha reconocido. Que se ha reconocido, y yo te digo a ti una cosa, nosotros estamos hoy mejor porque el PLD hizo, aunque no lo ejercitó de la manera institucionalizó. Todas esas leyes, que es un argumento que dijo un compañero de Frank, todas esas leyes fuimos nosotros que las promulgamos, es verdad. Pero nunca la pusieron en práctica. O no la pusieron en práctica de la mejor manera, pero estaban ahí. Entonces, nosotros tenemos, cuando vamos a discutir temas como este, donde hay personas afectadas, donde la sociedad al final va a tener una resaca emocional, consecuencia de lo que sucede al final del proceso, tenemos que tratar de rehuirle al argumento político y basarnos en los hechos y en los objetivos. Ahora, lo que sea político, tenemos que denunciarlo y perseguirlo. Por eso yo decía ahorita relajando. Por el bien de la justicia, el bien del país. Y por el bien de nosotros. Claro. Dante tiene su hijo, yo tengo el mío, nosotros, Iván también. Nosotros tenemos que trabajar en este país pensando en esos muchachos. Así es. Porque ya nosotros estamos de aquel lado. Yo quemé los barcos y quemé la nave. Yo muero aquí. Que yo muero aquí. Yo no tengo por qué salir para otro país. No, entonces, hay que luchar para arreglar esto. Y tenemos todo que hacerlo. Que Franchi le lleve ese mismo discurso al Ministerio Público. No, lo he hecho. Cada vez que me reúno con esa gente tenemos la misma discusión, pero por eso que yo te digo que yo que he trabajado muchos años con ellos. Yo igual que tú me niego a creerlo. Y es tan tal que nunca te vimos protestando en estas protestas de factas que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. No, o sea, que te felicito por tomar esa decisión de no unirte a ese disparate. Públicamente no. A ese disparate el partido tuvo sus razones de hacerlo. Ahora, yo no estuve de acuerdo de hacerlo como estrategia y lo dije aquí y lo dije que te felicito, pero siéntete bien que te estoy felicitando. Por eso que yo digo que Fran Olivares, mi hermano, hasta eso me lo es uno de los políticos más exitosos. Gracias. Porque Fran sabe cuándo No, él es político. Señores, recomendaciones. Tremenda reflexión de Franchi. Yo vi un clavito, no un clavo, una película, a mí me gustó, muy entretenida, se llama Plane. Yo vi un clavo. Plane avión.
Plain Davion, exacto. Ok. La de Snoop Dogg. No. Ese bueno. Con Gerard, Ese sí. ¿cómo se llama? Gerard Piqué. Gerard Logando. No, señores, wow. Gerald Ya. Butler. ¿Cómo? Gerald Butler. Ese pana. Muy buena la película. Es muy entretenida. Él tiene clavo bueno. No, de verdad que me entretuvo. Bueno, qué buena Bastante. John Wick. ¿Cuál? Sí, es dura. Ey, John tengo Wick. que verla. Vi que la subieron en la Yo no he alternativa. visto la- Te ¿Cuál? quedaste en los postcréditos. Yo ¿verdad? me quedé. Yo no lo la grabé vi, y se lo mandé a Soto, que no que se Creo fue. que voy hoy a verla al cine. No la quiero ver. Yo vi en Avatar, en la plataforma. en la plataforma alterna. Contenido alternativo. Sí. Muy bien. Qué bueno. Eso es ilegal. Mira, un libro que estoy leyendo se llama El infinito es en un junco. Oye, dije, todo el mundo viendo películas y Pero él que leyendo. ya se lo había Distinto. recomendado ese libro. El ¿Cuántas veces tú lo distinto. lees? Frank, Sí, la del Junco. ¿Me acuerdo por el Junco? Frank es el distinto. Todo el mundo hablando de películas. ¿Viste Lean, la película? Leí un libro. Coño, que llevo una lista ya de lo que estamos recomendando. Mira, ¿tú sabes qué me dijeron, Julio? Que tenemos que sacar El un reel highlight. o unos highlights Sí, de las lo que pasa es recomendaciones. que son hay tantas. escribir. Vamos a pedirle a los epianistas que nos manden por DM las cosas que hemos recomendado, que a ustedes les han gustado. O sea, ¿qué le hemos recomendado a ustedes? Que a usted probablemente le gustó y se quedó con eso. Mándanos y vamos a hacer ese No, highlight. mejor que lo suban en un story, taguen, así tú le das repost y lo pones allá. Exacto. De la recomendación epiana, por favor, suban. Sí, que por cierto, señor, ustedes los epianistas ya no suben cuando están oyendo el podcast. Ya ustedes Es verdad, lo ¿qué oyen- fue? antes siempre lo tagueaban. Sí. Es verdad, De que lo dejaron de oír. No, lo dejaron de oír. No, las cifras siguen aumentando, o sea que sabemos que ustedes lo están oyendo. Entonces vamos a hacer la excepción. Si no va a subir una recomendación que nosotros le hemos hecho que le haya gustado, si no tiene para subirla, entonces reporte su sintonía. Y mi recomendación es, para que no la vean, tú sabes que ayer llegué del Capo y puse mi pizza y yo cuando pongo esa pizza ahí, yo le doy play a lo que sea. Y puse la parte 2 de la película de Adam Sandler y Jennifer Aniston. Mielquina. Pero comenzaste Error. mal, comenzaste No, yo soy mal. Yo le débil con empecé clavo. y la quité. No, pues yo soy débil con Adam Sandler. Entonces yo sabía que era un clavo, lo puse y un clavazo, señores. Pero por la acabé. La primera Señores, es mala, imagínate la segunda. en el Patreon vamos, no le prometo que Franchi va a estar aquí, porque ya Franchi, como ustedes pueden ver, está en el celular fajado respondiendo mensajes. Pero vamos a hablar el Trump. arresto de Donald Trump, que no sé en qué tal, porque literalmente pasó media hora, una hora antes de nosotros grabar. Vamos a ver en qué está eso y procedemos con la grabación. Nos vemos la semana que viene o en el Patreon. Feliz Semana Santa.